Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Josué. Nos hemos propuesto en estas mañanas, si Dios lo permite, vamos a tomarnos muchas semanas, muchos domingos, y vamos en las mañanas, vamos a estudiar el libro de Josué. ¿Ok? Así que les pido por favor que vayan a sus Biblias en el libro de Josué. Vamos a enfocarnos en los versículos 10 al 18, ahí va a estar nuestro enfoque, pero vamos a leer todo el capítulo para recordarnos un poquito de todo el contexto de este libro. O mejor dicho, de lo que va a ser la enseñanza hoy. Josué, capítulo 1. Yo les voy a pedir a que cada uno pueda leer 2 versículos, como para que sea un poco también más ágil, que cada uno pueda leer 2 versículos, y abarcamos todo el capítulo 1. Voy a pedir que comencemos desde Emma, y así pues vamos leyendo cada uno 2 versículos, ¿ok? Y damos toda la vuelta. O comienzo yo y luego Emma y así, ¿ok? Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había hecho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordad de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Ya pues, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que a ellos también posean de la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra vuestra, herencia de la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Un problema, hermanos y amigos, el día de hoy aquí en Ecuador y en Latinoamérica es que el tema de los liderazgos abusivos en las iglesias locales. Este problema ha existido por años en las iglesias y normalmente
solemos verlo en iglesias que tienen doctrinas equivocadas, en donde hay supuestos apóstoles, personas que no pueden ser contradichas, enseñan ellos, y en lugares donde normalmente hay una frase que se suele decir es: no toques al ungido de Jehová. En ese tipo de lugares que usan ese tipo de frase, pues normalmente se enseña de que el pastor es un ser casi inequívoco y que por lo tanto entonces lo que termina pasando a oscuras, a escondidas, es que hay un liderazgo abusivo. Ahora, este problema ha existido por años, en verdad, pero parece que es un problema creciente hoy en día y aún también está pasando en iglesias de sana doctrina. Lugares donde la palabra de Dios es predicada, pero no practicada. O se predica mal, fuera de su contexto, para apoyar un estilo de vida y por ende, pues, apoyar un liderazgo abusivo. Y esto es esto es un gran problema porque hombres así dañan las iglesias de Cristo. Lastiman mucho a las ovejas. Ellos son lo que leemos en Zacarías capítulo 11, cuando habla de esos pastores inútiles que lastiman a las ovejas en vez de cuidarlas. Y de esto hay demasiado hoy en las iglesias. Entonces, lo que necesitamos es iglesias que tengan hombres de Dios que no son perfectos, obviamente, pero que pastoreen a la iglesia con el alimento de Dios. O sea, que pastoreen a la iglesia conforme a la palabra de Dios. De vuelta, no son hombres perfectos, no son líderes perfectos, porque en última instancia, y sabemos, eso no existe. Pero sí necesitamos a hombres que sigan patrones bíblicos, que sean líderes bíblicos, y en este sentido, pues, obviamente, eso implica que sean amorosos, que sean pacientes, que sean sometidos a autoridad, en vez de personas que puedan hacer cualquier cosa y que nunca rindan cuentas. Ahora, por un lado, puede ser peligroso para un pastor predicar en cuanto al tema del liderazgo, como lo voy yo a hacer ahora, porque el pastor debería reconocer que no lo hace de manera perfecta, que todavía tiene muchas debilidades y estas debilidades serán expuestas en un mensaje que habla de cómo debería ser un buen líder. Entonces, un mensaje así debería impulsar al pastor a examinarse a sí mismo, que es algo muy bueno, por supuesto, que tiene que examinarse a la luz de la palabra que va a predicar, pero le puede dar temor porque sabe muy bien que no alcanza perfectamente lo que va a predicar. Entonces, quiero hablarle primero a mis hermanos miembros que están aquí. Como su pastor, les pido que cuando vean mis debilidades y fallas, oren por mí, que me las digan, obviamente. Y que oren por mí y que Dios me siga santificando y que me haga más y más como su hijo, porque Él es el perfecto y buen pastor. Pero eso no significa que el resto de los hermanos también puedan acercarse y decirme, ¿no es cierto? También lo pueden hacer. Por otro lado, también puede ser peligroso para un pastor predicar un mensaje en cuanto al liderazgo, porque es fácil, es nuestra carne pecaminosa tomar un pasaje de la Biblia que habla de liderazgo, que habla de la autoridad, y usarlo de esta manera. Ustedes deben someterse a mí. Y punto. ¿Ok? Y de esa manera, pues, enseñorearse sobre el rebaño, que es justamente lo que el apóstol Pedro avisa a los pastores de que cómo es que tienen que cuidar la grey de Dios. El apóstol Pedro le dice a los pastores: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, pero no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino más bien siendo ejemplos de la grey. Entonces, con esto tenemos que tener en cuenta que esto es un asunto peligroso. Ahora, pero aún con todos estos peligros, es necesario predicar este tema que vamos a ver. Es necesario hablar con respecto al liderazgo bíblico, ante todo. ¿Y saben por qué? Porque es un tema bíblico. Es lo que la Biblia nos propone. Aquí, en este pasaje, no lo vamos a brincar, porque pueda ser incómodo para mí o incómodo para ustedes. Es necesario que lo veamos, que lo prediquemos. Pero también es necesario predicar este tema, mis queridos hermanos,
porque es un tema actual en verdad, es un tema muy práctico. Como dije, hay un problema serio en nuestro país y en muchos otros países también, y que desafortunadamente, por supuesto, no somos los únicos. Y necesitamos entender bíblicamente cómo debería ser un líder espiritual, cómo debería ser un pastor o un anciano en la iglesia. Pero el pasaje no solamente nos va a hablar de eso. Porque también hay algo interesante en este pasaje de capítulo 1 de Josué. Porque no solamente nos habla del liderazgo bíblico de Josué, sino que también nos habla de cómo respondieron los que seguían a Josué. Eso también es importante. No solamente nos habla del liderazgo bíblico y de cómo debería ser el liderazgo que Dios ha establecido, sino que también nos habla en cuanto a los seguidores, en cuanto al pueblo de Dios que sigue a los líderes de Dios. Y creo que, hermanos, esto es muy importante entonces, entender estos dos lados. Porque sin ninguna duda, lo que la iglesia necesita son buenos líderes. Hombres de Dios que puedan guiar al rebaño de Dios. Pero también, aunque el liderazgo del pueblo de Dios es sumamente importante, mis queridos hermanos, también lo son los seguidores. Es decir, puede ser fácil para una iglesia criticar a los líderes. Enfocarse que el pastor no hace bien las cosas, que no hace bien las cosas porque no le gusta al que critica, ¿no es cierto? Pero la congregación también tiene una responsabilidad. La congregación también tiene mandamientos y principios. Y no solamente a los que dirigen el pueblo, sino a los dirigidos. También la congregación tiene responsabilidades de cómo debe responder a ese liderazgo. Así que, hermanos, según la palabra de Dios, las dos cosas son esenciales. Las dos cosas son importantes para que una iglesia funcione. Se necesita un liderazgo piadoso, un liderazgo bíblico, pero también se necesita seguidores piadosos, seguidores bíblicos. Sin los dos, sin las dos partes trabajando juntos, mis queridos hermanos, escúchenme, habrá conflictos. Habrá conflictos. Habrá divisiones. Simplemente la iglesia no va a funcionar como debería. A los que venimos de iglesias, esta es la experiencia que suele pasar. Es necesario un liderazgo bíblico, pero es necesario una congregación bíblica. Y esto vemos ejemplificado en esta segunda parte del capítulo 1 de Josué. El tema del liderazgo del pueblo de Dios, pero también la responsabilidad del pueblo de Dios como seguidores. Aquí vemos el pueblo de Dios que en este tiempo se ilustra con el pueblo de Israel, guiado por su líder, Josué, preparándose para entrar a la tierra prometida. Sabemos que hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios no es un pueblo físico, no es algo étnico. No seguimos, el día de hoy, no seguimos a profetas como Moisés o como Josué, que era un militar. No estamos interesados en entrar en una tierra física. Pero el pueblo de Dios, que hoy día es la iglesia, todavía necesita un liderazgo fuerte y bíblico para poder glorificar a Dios y vivir a la luz de este mundo. De este mundo. Y tal liderazgo necesita seguidores también bíblicos, fieles a Dios, para que la iglesia pueda funcionar como debería. ¿Ok? Así que, hermanos, con toda esta introducción, esta es mi propuesta en esta enseñanza. El pueblo de Dios necesita un liderazgo bíblico, así también como seguidores bíblicos. ¿Ok? Así que esa es mi propuesta. Con esa propuesta he titulado esta predicación o enseñanza, el líder de Dios y el pueblo de Dios. Ese es el título. El líder de Dios y el pueblo de Dios. Y bajo ese título quiero entonces mencionar dos puntos. En primer lugar, vamos a encontrar del versículo 10 al 15, vamos a encontrar un líder bíblico manda al pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, del versículo 16 al 18, vamos a encontrar que un seguidor bíblico obedece y anima al líder bíblico. ¿Ok? Luego de eso daré unas aplicaciones y una conclusión. ¿Estamos? Ok. Entonces, en primer lugar, un líder bíblico
manda al pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Hermanos, el domingo pasado estudiamos los versículos 1 al 9 del capítulo 1 y cómo Dios había mandado a Josué levantarse con el pueblo y tomar la tierra que él había prometido a ellos. Ahora, Dios iba a mostrarse fiel a sus promesas, como siempre, pero Josué y el pueblo de Israel tenían que hacer su parte, ¿se acuerdan? Esa es la lección del domingo pasado. Entonces, aquí vemos que Josué toma este mandamiento de Dios y en los versículos 10 al 11 lo comunica al pueblo, específicamente a los oficiales del pueblo. Fíjese, por favor. Gabriela, ¿lo puedes leer? Versículos 10 y 11. Mira lo que dice. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el camino del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en vuestros ojos. Muy bien. Entonces, fíjense, Josué recibe este mandamiento, ¿no es cierto? Lo que hace Josué es reúne a los oficiales para que los oficiales le comuniquen al resto del pueblo. Ahora bien, fíjense las 2 primeras palabras del texto. Dice, Josué mandó. ¿Lo ven? Josué mandó. Como ven, hermanos, Josué tenía autoridad. Él tenía la autoridad para decirles a los oficiales del pueblo y de esa manera al pueblo mismo qué es lo que tenía que hacer. En este caso, que deberían prepararse comida porque van a pasar el Jordán para tomar la tierra prometida que Dios había dado. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que Josué tenía autoridad. Él poseía autoridad. El líder del pueblo de Dios, hermanos, escúcheme, tiene autoridad. El líder del pueblo de Dios tiene el poder para mandar. Pero desde el principio de este pasaje también vemos cuál es ese tipo de autoridad. Cuidado. Josué tenía una autoridad delegada, pero limitada. ¿Y limitada en qué sentido? Porque la autoridad que tenía era solamente para mandar lo que Dios ha dicho. El poder que tenía era para mandar al pueblo a hacer lo que Dios ha dicho. Solamente para que el pueblo pueda hacer lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la autoridad que tiene el líder. Eso es lo que vemos aquí en Josué. Él tenía autoridad, pero solamente para decirle al pueblo lo que Dios había dicho. Él tenía autoridad de parte de Dios, no como algo inherente en él mismo. Hermanos, Josué no dijo, ya soy el líder de esta nación, por eso tienen que hacer caso a todo lo que digo y vamos entonces a hacer tal cosa. No. Él mandó al pueblo a hacer lo que Dios le había mandado a él. En este caso, levantarse, pasar el Jordán y entrar a la tierra. Hermanos, esto no era idea de Josué. Esto era algo que Dios había mandado a Josué y por ende al resto del pueblo. Entonces, vayamos allí. Vamos a aplicar esto a nosotros. Hermanos, es obvio que hay diferencias entre Josué y los líderes del pueblo de Dios hoy en día. Pero creemos que toda la Biblia es inspirada y útil, ¿no es cierto? Que todo fue escrito para nosotros, para nuestro entendimiento. Entonces, de este texto, hay principios que se aplican a nosotros hoy en día. Josué mandó, y este es el patrón que vemos hasta el día de hoy. Hermanos, Dios manda al líder, quien comunica los mandamientos de Dios al pueblo. Ya no es por visión, como pasaba en el Antiguo Testamento, no es por una revelación directa, como pasaba en el Antiguo Testamento, es simplemente cuando se explica bien la palabra de Dios y cuando se aplica la palabra de Dios, como es el énfasis del versículo 8 y 9. Fíjense por favor el versículo 8 y 9, léelo de vuelta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, es allí, hermanos, la autoridad que tiene el líder. Entonces, vemos que el líder bíblico, el líder de Dios, ejerce una autoridad, pero es la autoridad que Dios le ha dado.
Por eso no puede usarla para su propio provecho, no puede manipular al pueblo para hacer todo lo que el líder quiere que haga. Si tiene autoridad de simplemente mandarles lo que Dios ha dicho. Y fíjense, en el mismo texto, hermanos, encontramos otro ejemplo. Observe, por favor, los versículos 12 al 15. Observe. Allí encontramos otro ejemplo específico del liderazgo de Josué, solamente conforme a la palabra de Dios. Mire lo que pasa acá. Aquí vemos a Josué hablando con los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés. Ahora, quiero su atención un ratito acá. Miren un ratito acá. Yo quiero contarles esto. Cuando el pueblo de Israel iba a ir a conquistar la tierra prometida, antes de que Josué tenga liderazgo, Moisés tenía liderazgo. Y entonces, cuando usted va al libro de Números, un par de libros más atrás, cuando usted va al libro, no tiene que buscarlo ahorita, pero cuando usted va al libro de Números y va al capítulo 32, usted va a encontrar que estas dos tribus y la media tribu de Manasés le dice a Moisés, Moisés, este lado de acá, la tierra de este lado, antes del Jordán, es muy buena tierra para criar nuestros ganados. Queremos proponerte esto. Vamos a ir contigo a tomar la tierra. Vamos a ir con todos nuestros hermanos a tomar la tierra. Pero una vez tomada la tierra, una vez que peleemos, cuando vayas a repartir la tierra, nos queremos quedar de este lado de acá. ¿Ok? Ahora, Moisés, cuando escucha eso, ¿qué hace? Va a Dios, obviamente a preguntarle, a pedir sabiduría si esto puede ser. Y Moisés, guiado por Dios, accede a esa petición, pero les hace jurar que en el momento entonces, cuando el resto de la nación entrara a la tierra, que ellos entonces pelearán con ellos, pero luego de eso podrán regresar y volver a establecerse en paz en esa tierra que están deseando, ¿ok? Una vez que la tierra prometida sea conquistada. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, Josué ahora dice, es tiempo de cumplir esta promesa. Y se dan cuenta, hermanos, Josué no asume que ellos lo van a hacer. No asume que ellos habían recordado y que iban a cumplir su palabra, sino que él les recuerda de esa promesa. Vayan conmigo a versículos 13 al 15. Miguelito, 13 al 15. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Gracias. Otra vez vemos que Josué les mandó, ¿ven? Y quiero enfatizar que no dijo nada nuevo, no quiso ejercer su autoridad sobre ellos y mandarles a hacer algo que no tenían que hacer. Él no dijo, yo sé lo que Moisés les dijo, pero ahora yo estoy encargado en esta nación y por lo tanto ahora yo quiero que ustedes pasen con nosotros y que se queden con nosotros del otro lado del Jordán. No dijo eso Josué. Josué simplemente les recordó la promesa de lo que ellos habían registrado antes, por cierto, en la misma palabra de Dios. Josué estaba recordando a esas tribus a hacer caso a la palabra de Dios y hacer lo que habían prometido. Entonces, vemos que Josué da este mandato a ellos, pero no estaba diciendo nada nuevo, sino que simplemente recordándoles la palabra de Dios. Moisés le dice, acordaos. Dijo, acuérdense, no olviden lo que dijeron a Dios, lo que Dios le dijo a ustedes. Recuerden y ahora háganlo. Así, hermanos, es hoy en día para el líder del pueblo de Dios. La clave para un liderazgo bíblico es que su autoridad está basada en la revelación objetiva de Dios encontrada en su palabra escrita. En su palabra escrita.
no en la mente del predicador. Tuve un sueño, tuve una revelación para ti. No. Es enseñar y recordar al pueblo lo que Dios había expresado de manera expuesta o necesariamente contenida en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres, como lo dice nuestra confesión. Pero también es lo que aprendemos por buena y necesaria consecuencia a la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida al día de hoy. Y esto es lo que hacemos. Como pastor, no voy inventando cosas para mi beneficio que todos tienen que obedecer. Mi responsabilidad es conocer la palabra escrita, estudiar la voluntad de Dios escrita para enseñar y recordar al pueblo de Dios su responsabilidad ante Dios. Entonces, vemos que el líder bíblico no ejerce autoridad para mejorar su propia posición o para ganancia deshonesta, ni para enseñorearse del pueblo de Dios. Esto es algo pecaminoso que lastima al pueblo de Dios. Y al mismo tiempo tenemos que evitar el otro extremo, pensando que el líder bíblico no tiene autoridad, que solamente usted tiene su autoridad, es usted y Dios. No, tenemos que tener cuidado con eso. El líder de Dios sí tiene autoridad cuando comunica lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque es Dios comunicando a las personas. Y en cuanto el líder bíblico comunica fielmente lo que Dios dice, pues debe ser obedecido, porque tampoco le estás obedeciendo al hombre, le estás obedeciendo a Dios. Siempre y cuando el líder está de acuerdo con la palabra o los mandamientos expresos o los principios implícitos, mis queridos hermanos, amigos, el pueblo de Dios debería someterse a esa enseñanza y a esa aplicación. Por eso siempre oramos que el pastor tenga discernimiento. Por eso él ha estudiado, tiene experiencia para aplicar también los principios de la palabra a la iglesia. El líder bíblico entonces no es un papa, en el sentido de que al papa se lo observa como infalible, y no permitiendo la posibilidad que se pueda equivocar. El líder bíblico no es así. Pero tampoco puede ser tratado como que no tenga autoridad y cada persona pueda decidir si someterse a él o no, no. Y esperar que las cosas funcionen en la iglesia, no. Hermanos, Pablo le dijo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Lo que quiso decir no se trata de habla y exhorta y alza la voz. No. Lo que quiso decir fue, habla y exhorta según lo que Dios dice en la palabra. Por ende, ¿cómo termina el texto? Que nadie te menosprecie. Este es el equilibrio bíblico. Hay liderazgo, tiene autoridad, debe ser obedecido. Pero solamente cuando comunica y aplica la palabra de Dios. Y esto no solamente en la iglesia, sino que también debe ser en el hogar. ¿Qué es lo que quiero decir? Por favor, no estoy queriendo decir que el pastor puede entrar al hogar. No. Déjeme explicar. Lo que quiero decir es, en una casa, ¿quién tiene la autoridad? Los padres. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. En este sentido, hablo a los hijos que viven con sus padres. Si su madre está mandando de manera bíblica, hay que someterse. Si sus padres están ordenando la casa según la Biblia, hay que someterse. Y por eso tienes que conocer la Biblia para ver si no se está sobrepasando su autoridad. ¿Ok? Pero esta es la verdad. También hay autoridad del esposo sobre la esposa. Para evitar todo abuso, esta autoridad es dada solamente de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si él le dice, mijita, vamos a robar para poder comer, Dios dice en su palabra, no robarás. Entonces, solamente allí usted no puede hacerle caso a su esposo. Porque usted debe hacerle caso a Dios, que él ha dicho, no robarás. Entonces, es interesante también que Josué no mandó directamente al pueblo, sino que mandó a los oficiales del pueblo para que ellos mandaran al pueblo. ¿Se dan cuenta? Y aquí, hermanos, aunque uno ve este relato, ¿no? Así, encontramos sombras de lo que iba a pasar en la iglesia. Porque podemos ver un principio bíblico aquí. Vemos aquí, hermanos, una pluralidad en el liderazgo.
O sea, estos oficiales probablemente se refiere a hombres que fueron puestos en ciertas posiciones sobre el pueblo. ¿Y saben cómo pasó esto? Si ustedes van a Éxodo, capítulo 18, ustedes van a encontrar que Moisés, como líder, tenía que juzgar todas las situaciones del pueblo. Y era un montón, pues, de gente, casi más de 600.000 personas. Entonces, ¿cómo hacía para juzgar todas las cosas? Estaba con mucho trabajo. El suegro lo ve a Moisés y le dice, posiblemente es necesario que tú escojas hombres de medio de todo el pueblo, escojas hombres sabios, prudentes, que te puedan ayudar a ciertos casos. Los casos más difíciles los tomas tú, pero otros casos menores los toman ellos. ¿Se entiende? Ya. Entonces, posiblemente estos oficiales, ahora en el tiempo de Josué, probablemente venía de esos hombres que fueron seleccionados según las tribus. ¿Ok? Entonces, vemos aquí un principio, hermanos, o al menos yo es lo que yo encuentro aquí, un principio, como sombra para lo que es la iglesia el día de hoy. Vemos aquí hay una pluralidad en la autoridad. Nosotros hoy como pueblo de Dios, en el contexto de la iglesia de Jesucristo, debemos ver ese modelo como el modelo a seguir en nuestra iglesia. Oremos, hermanos, entonces, para que las iglesias y nuestra iglesia tenga pluralidad de oficiales. Esto es lo que vemos también en el Nuevo Testamento. Cuando uno va al libro de Hechos, no es necesario que lo busquen, pero cuando uno va al libro de Hechos en la iglesia primitiva, encontramos un gobierno representativo con una pluralidad de ancianos. Entonces, esto es lo que vemos en nuestro pasaje en cuanto al liderazgo bíblico. Un líder bíblico manda al pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios, y si tiene autoridad, si está hablando bíblicamente, no debe ser ignorado esas palabras de esos hombres, porque su autoridad viene de Dios, viene de la palabra de Dios. Pero también en este pasaje, hermanos, podemos ver que el líder bíblico es solamente una mitad de la ecuación aquí. Es decir, es solamente una parte de lo que una iglesia necesita para que funcione bien. Porque un buen líder no solo no puede hacer nada, necesita también a los seguidores bíblicos. Así como los creyentes necesitan un líder espiritual, un líder bíblico, el liderazgo bíblico no funciona sin seguidores bíblicos, y esto es lo que vemos en los últimos 3 versículos de este capítulo, y esto me lleva entonces al segundo punto de la enseñanza. Antes de entrar al segundo punto, ¿se entendió el primer punto? Sí, se entendió este tema de lo que es un líder bíblico. Entonces es un hombre que trata su autoridad, que tiene autoridad, pero su autoridad está basada en lo que Dios dice, no más. ¿Ok? Y lo mismo sucede en todo lo que tiene que ver con autoridad. Si usted mañana si uno de nuestros chicos llega a ser presidente de nuestro país, tiene autoridad. Pero esa autoridad que tiene, dada por Dios, es una autoridad según la palabra de Dios, como presidente. Así como esposos, ¿no es cierto? Así como padres. Tenemos una autoridad, pero según como Dios nos manda en su palabra. ¿Ok? O como jefes, o como si tuviéramos esclavos, por ejemplo, como entonces como amos de esos esclavos. Tenemos autoridad, pero según la palabra de Dios. ¿Ok? Hasta allí. Entremos entonces al segundo punto. El segundo punto es: un líder bíblico un seguidor bíblico obedece y anima al líder bíblico. ¿Ok? Después de que Josué, fíjense, habla con las 2 tribus y media, leemos esta respuesta. O es la respuesta de estas tribus y media, pero a la vez la respuesta de estas 2 tribus y media reflejan la respuesta de todas las tribus, o posiblemente aquí leemos a todas las tribus más bien respondiendo a Josué de lo que él ha mandado. Mire por favor el versículo 16 y 18. Doc, ayúdeme allí. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos
solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. 18 también, mi hermano. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Gracias, Doc. Entonces, por eso digo, esta respuesta puede ser que sea la respuesta de las 2 tribus y media, con respecto a eso de que acuérdense que tenemos que ir para allá, puede ser. O también puede ser que sea todas las tribus directamente contestando a lo que Josué había dicho de que había que ir al otro lado de la tierra a conquistar. Esto no está, bueno, no, iba a decir algo que no hice. Tendría que observarlo mejor en el texto hebreo. No procuré hacerlo esta vez, pero puede ser que sea la respuesta de las 2 tribus y media, o puede ser que sea la respuesta de todas las 12 tribus. No hay problema para los que vamos a apuntar. Dios había mandado a Josué a que se levantara con el pueblo para tomar la tierra, ¿no es cierto? Josué había mandado lo mismo al pueblo, pero ahora la gente tenía que seguirle, el pueblo tenía que obedecer a Josué. Josué manda a los oficiales del pueblo y ellos respondieron ¿cómo? Lo que acabamos de leer. ¿Qué dijeron? De una, dijeron, ¿no? ¿Dónde? Como decimos los guayaquileños. De una, vamos. Ellos respondieron en obediencia. Dice el texto, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Ahora, hermanos, es muy fuerte lo que dijeron en verdad. Ellos dijeron que iban a obedecer en todo, que iban a obedecer a Josué como habían obedecido a Moisés, y dijeron que la persona que fuera rebelde a este mandamiento, ¿qué pasa? Le iban a separar el cuerpo de la cabeza. Ellos entendían entonces la seriedad del asunto. Aquí vemos entonces una diferencia, hermanos, entre los días de Josué y los días de hoy. No te vas a morir. La consecuencia por desobedecer al pastor no es la muerte. No es la muerte. Y entiendan, la consecuencia por desobedecer al pastor no es tampoco necesariamente la excomulgación, si es una iglesia bíblica. Porque justamente una manera de ver cuando la iglesia no es bíblica, un síntoma es que cuando tú le desobedeces en algo, posiblemente que le hayas desobedecido al el pastor te fulmina. Ahora bien, eso no pasa en una iglesia bíblica. Aunque si es desobediencia al líder de Dios, mientras el líder de Dios está hablando según la palabra de Dios, eso sí es pecado y es desobediencia a Dios mismo, y eso sí es serio. Pero tranquilo, no vas a morir. Pero cualquier disciplina en la iglesia tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. Algo claramente pecaminoso, no simplemente una diferencia de opinión con el pastor. Y eso también hay que aprender a diferenciar. Ahora, pero acá regresamos a lo mismo. El pueblo prometió obedecer a Josué. No por nada en Josué, sino porque reconocían que Dios estaba con Josué y que Él los estaba guiando según la palabra de Dios. Fíjense que Josué, ¿qué hizo? Acuérdense lo que Dios se había dicho y lo que ustedes dijeron. Entonces el pueblo dijo, este man habla según la palabra de Dios. Por eso le dicen, Dios está contigo. Reconocían que Josué les estaba hablando según la palabra de Dios. Dijeron entonces que iban a obedecer a Josué de esa manera porque reconocieron que Dios estaba con él. Y de esa manera obedecer a Josué. Estaban obedeciendo a Dios. No iban a seguir a Josué solamente para seguir a Josué, sino porque reconocían que Dios estaba con Josué. Pero también en estos versículos, hermanos, no vemos solamente la obediencia del pueblo, sino también vemos que ellos animaron a Josué. Esto vemos en primer lugar porque la obediencia del pueblo siempre es de ánimo para el líder. Por ejemplo, no lo busquen, pero el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, en el Nuevo Testamento, dice que no es provechoso para el líder tener que guiar a un pueblo que no quiere ser guiado. No es provechoso para nada la resistencia constante al liderazgo bíblico de la iglesia. Porque lo único que causa
es tristeza, es frustración al pastor. Entonces, la obediencia al líder, mientras enseña y aplica la palabra de Dios, es de mucho ánimo. Yo le quiero preguntar a las madres que están aquí. ¿Qué pasa cuando ustedes están guiando a su prole con los mandatos de Dios, o sea, con la moral y según la palabra de Dios, y ellos no obedecen? ¿Qué ánimo que agarran ustedes, no es cierto? No agarran ánimo, se desaniman. Nos pasa también a nosotros nos pasa que somos papás. Nos pasa cuando somos esposos, y seguramente les pasa también a las esposas, aunque ustedes no tienen liderazgo sobre los esposos, pero sí les desanima muchas cosas cuando nosotros no las amamos como debemos amarlas. Entonces, desanima estas cuestiones. Cuando hay desobediencia, desanima siempre la autoridad. Pero de manera específica aquí, vemos el versículo 17, que la gente estaba animando a su nuevo líder. Miren lo que dice. Miren el versículo 17, Oslo. De la manera que obedecíamos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ahora, hermanos, preste mucha atención porque no es una amenaza aquí. Cuando uno lee esto, dependiendo cómo uno lee, uno puede pensar que es como una amenaza. ¿Te vamos a obedecer solamente? No dice así. ¿Ok? Aunque las palabras dicen, solamente te vamos a obedecer si Dios está contigo. Pero, hermanos, en estas palabras no es una amenaza, sino más bien es una afirmación. Si lo podríamos examinar un poco más, esto lo dice en forma de afirmación. Lo que el pueblo le está diciendo es, Dios está contigo, lo reconocemos y por eso te vamos a obedecer. Así sería una mejor traducción. Entonces, sí vemos el principio de seguir al líder de Dios cuando Dios está con él, que es visto como, si es que ese hombre usa la palabra de Dios y también la vive. Pero aquí es una oración que Dios cumpla su promesa en Josué, que en verdad esté con su nuevo líder, así como había estado con Moisés. Esto hubiera sido de mucho ánimo para Josué, sin duda, viendo que el pueblo estaba orando al Señor para que el Señor estuviera con Josué. Y al mismo tiempo, aunque esto hubiera sido de ánimo para Josué, y hermanos, esto puede ser, escúchenme con amor, ¿no? Pero tengo que decir esto también. Aunque sin duda alguna estas palabras del pueblo animaban a Josué, Josué no podía basar su confianza en el ánimo de su pueblo. El líder no puede depender de la obediencia del pueblo para ser fiel, sino que el líder debe depender de la presencia, del poder y la palabra de Dios. Dios siempre es fiel, aunque el pueblo no sea fiel. Y hermanos, hermanas, quiero ir a un ejemplo chico. Vuelvo a hablar a las madres que están aquí. Madres que están aquí, no críen a sus hijos en función de la obediencia de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque las va a desanimar todo el tiempo. Solamente saben cuándo ustedes van a tener ánimo. Si va a depender de la obediencia de sus hijos. ¿Saben lo que dice Proverbios? Cuando sus hijos nazcan de nuevo. Entonces, cuando ustedes sean ancianos, no tendrán vergüenza. O sea, de paso les digo que será muy, muy el futuro cuando más o menos cobren ánimo por la obediencia de sus hijos. Así que no dependan, críen a sus hijos no dependiendo de la obediencia de ellos. Críen a sus hijos solamente dependiendo de algo que Dios le ha dado. Ustedes tienen autoridad sobre sus hijos. Y por lo tanto, críen a sus hijos dependiendo de la presencia de Dios, dependiendo del poder de Dios y dependiendo de la palabra de Dios. Punto. Que esa sea su fortaleza. No la obediencia de sus hijos. Ahora, volvamos al caso. Y esto puede ser algo jocoso y cómico, ¿no es cierto, Jorge? Escuchen. El pueblo le dice a Josué, Josué,
de la manera como obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te vamos a obedecer. Piensa un ratito, Jorge. Miguel, piensa en esto. Karen, piensa en esto. Piensa en esto, me gusta. Digo, los apunto a Gabriela. Digo, los apunto a ellos que tienen más conocimiento bíblico. ¿Cómo obedeció el pueblo a Moisés? Había creado falso imagen y todo ese tipo de cosas que habían hecho. ¿Qué más? Y rompieron ¿Qué más? Y tienes todo el libro de Éxodo y tienes todo el libro de Números y ves todas las cosas que ellos hicieron. No sé cuánto ánimo tenía Josué de escuchar. Fue que rompió esas placas porque... Claro, ¿me van a obedecer como obedecieron a Moisés? No, gracias. No sé cuánto ánimo les dio, pero es un poquito graciosa esta parte. Pero Josué, hermanos, por eso les digo que no dependan de la obediencia de ellos. Dependan de saber que Dios le ha dado la autoridad. Hermanos, escúchame. Josué había visto con sus propios ojos, a Josué nadie le contó, Josué estaba ahí, Josué ha visto con sus propios ojos cómo este pueblo había desobedecido a Moisés. Este pueblo era rebelde, este pueblo pasaba quejándose, este pueblo estaba en pecado. Y por eso, el siervo de Dios no debe depender de la fidelidad del pueblo de Dios. El siervo de Dios debe depender de la presencia, el poder y la palabra de Dios. Sin embargo, aquí el pueblo está hablando en honestidad. Y aquí tenemos que darle un punto de te vamos a creer, pueblo. A esta generación que le está hablando a Josué. Tenemos que ver que sí, este pueblo por ahí está siendo honesto. En verdad está diciéndote, tenemos el deseo de seguirte, Josué. Pero de vuelta, hermanos, Josué no podía depender de la fidelidad del pueblo para continuar adelante, sino solamente de la fidelidad de Dios. Y esto es una muy buena lección para cualquier líder de cualquier cosa. Mi querida María Augusta, si tu hijo no quiere comer verduras, tú tienes que decirle, mi amor, no importa, yo te amo y no me importa lo que te gusta, yo sé lo que tengo que darte. Tú no le puedes cambiar de menú porque, es que ahora él no me quiere obedecer. No. Y este ejemplo chico lo vemos en otras cosas. Entonces, esto es una buena lección para todos los que ejercen una autoridad. Y en este caso, puntualmente, cuando hablamos del líder, un líder de una iglesia. Amamos al pueblo de Dios en la iglesia y nos anima mucho ver la obediencia y el crecimiento de los hermanos, pero no podemos depender de la obediencia para estar bien. Porque el ser humano nos va a fallar, pero Dios nunca. Así que yo sé que la hermana Berta no está aquí, pero me va a oír la hermana Berta. Así que yo sé que la hermana Yolanda ahora no está aquí porque fue a visitar a sus papis. Pero me va a oír la hermana Yolanda. Sé que el hermano Juan no está aquí ahora, pero el próximo domingo puede ser que lo conozcan. El hermano Iván lo conocieron el domingo pasado. A la hermana Nancy no la conocen, pero es una maestra de escuela bíblica en la iglesia que tenemos allá. Y la hermana Elizabeth, que luego nos va a oír el mensaje. A todos ellos, hermana Berta, mucho ánimo en su enseñanza con las hermanas. Hermana Yolanda, mucho ánimo con las enseñanzas con las mujeres. Hermano Juan y hermano Iván, ánimo en sus clases de la escuela bíblica. Y hermana Elizabeth y hermana Nancy, mucho ánimo en sus clases con los niños. Que su ánimo esté en Dios, no en quienes oyen. Un pastor entonces necesita esto, necesita ser animado, porque puede parecer a veces que la obra no está avanzando, ¿no es cierto? Y se desanima a veces. O que las cosas no van como él entiende que debe ir, ¿no es cierto? Y en este sentido, hermanos, que también quiero hablarles a mis hermanos miembros, yo doy gracias al Señor por ustedes, porque sí me animan y siempre lo hacen. Estuve esta semana ayer específicamente, estuve en Salinas, en una conferencia, y alguien de una ciudad me preguntó ¿por qué tenemos la escuela bíblica en la mañana y por qué tenemos el culto en la tarde? Y entonces yo le digo, ¿qué me quieres preguntar?
¿Me quieres preguntar por qué guardamos el día del Señor todo el día? ¿O por qué el horario? Y cuando yo les dije así, me quedo viendo como que las dos cosas. Yo le dije, bueno, porque el día del Señor es todo el día. Porque así entendemos de qué es un día, según Génesis 1, ¿no? Es un día. Defendemos que la creación se hizo así, como no voy a defender que el día del Señor es un día. No la mañana o el momento. Es un día. Pero por otro lado le expliqué por qué tenemos escuela bíblica en la mañana y le dije, en la escuela bíblica, si tenemos el culto en la mañana, los chicos normalmente llegan dormidos. Y normalmente en la mañana no están tan predispuestos a querer escuchar porque están un poco dormidos. Entonces, si les damos la escuela bíblica, atención directamente a ellos, entonces van a prestar más atención. Y para la tarde, la idea es que los chicos duerman para que entonces estén en el culto despiertos. Y ahora sí, todas las almas que están allí estén atentos. Esa es la razón por la cual tenemos el culto en la tarde. Pero a lo que voy, hermanos, es que muchas veces, algunas personas, ¿no es cierto?, los líderes nos desanimamos, pero en este caso yo, de manera puntual, quiero decirles a mis hermanos miembros que yo estoy muy animado con la iglesia en la cual sirvo. Porque según lo que encontramos en la Biblia, tenemos un modelo bíblico en muchas cosas. Y damos gracias a Dios por eso. Pero damos gracias a Dios porque eso depende también que los hermanos sean bíblicos. Y ya que lo son, tenemos una iglesia bíblica, o más cercana a lo bíblico. ¿Ok? Y les animo a que perseveren. Pero también, al final de cuentas, no podemos fijar nuestros ojos en las personas para recibir ánimo y estar bien en la vida y estar bien en el ministerio, sino solamente en Dios, solamente en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este mensaje, de esta enseñanza. Antes de ir a las aplicaciones, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Del segundo punto, del hecho de que debemos ser seguidores bíblicos. Y con esto animamos a los líderes. Entonces, la aplicación más importante de este mensaje es que el mejor líder que tenemos no es el pastor de la iglesia local, sino nuestro buen y perfecto pastor, el Señor Jesucristo. Esto es muy importante que lo podamos destacar. Seguimos a Cristo antes de cualquier otra persona. Él es el ejemplo y Él es perfecto. Josué aquí representó en sombras a Jesús. Josué en su liderazgo apuntaba a alguien mejor que iba a venir después, al que Dios había prometido desde el momento que el hombre cayó, a Jesucristo. Josué guió al pueblo, era un mediador, Dios habló con él, Dios habló por medio de él. Así era antes, Dios hablaba al pueblo por medio de profetas, por medio de sus líderes. Pero hermanos, cuando vino Jesucristo, el profeta de Dios, dice la Escritura a los Hebreos, que en estos días Dios habla a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es quien nos muestra al Padre. Ahora, necesitamos a un hombre para revelar lo que Dios dice. Ya tenemos la palabra escrita, pero sí necesitamos a los hombres de Dios para enseñarnos, para recordarnos, así como Josué recordó a las 2 tribus y media. En gran manera, esta es entonces la obra del pastor. No decimos tener nueva revelación, no decimos que Dios nos ha hablado en vez que les habla a ustedes. Como que nosotros tuviéramos un acceso más cercano a Dios, no. No creemos en eso, más bien creemos, hermanos, amigos, creemos que el creyente de manera individual tiene un sacerdocio delante de Dios. Creemos en el sacerdocio de los creyentes. Pero nosotros como líderes en una congregación recordamos al pueblo de Dios lo que Él ya ha dicho, lo que Él ha dicho en su palabra escrita.
Por eso, hermanos, como creemos en eso, esa es la razón, y le quiero explicar también a Tamar y a Alex que nos acompañan, es que por eso, y por cierto Blanca, también para que sepa, por eso nosotros creemos en nuestra iglesia, predicamos de manera expositiva. ¿Qué significa eso? Que tomamos un libro de la Biblia y lo comenzamos y lo terminamos. Y no nos saltamos versículos, sino que pasamos por cada uno de los textos según el contexto. ¿Ok? Y sí, hay veces que predicamos temas. Pero cuando predicamos temas, esos temas, ese versículo que es la referencia, lo predicamos según el contexto para que se pueda entender y no meterle al texto ideas del predicador. ¿Ok? Entonces, seguimos a un líder en cuanto a este líder esté sometido, pero a Cristo. Josué aquí tenía que mostrar que Dios estaba con él, tenía que ser valiente, tenía que esforzarse en obedecer la palabra de Dios antes de poder guiar al pueblo y mandarles al pueblo a hacer lo que Dios dice en su palabra. Y esto es lo que nosotros también esperamos de los líderes. No podemos esperar perfección, eso sí, pero necesitamos líderes que sean bíblicos. Necesitamos entonces también, por otro lado, nosotros ser seguidores también. Cristianos que siguen a los hombres, pero para seguir a Dios, con las expectativas correctas. Necesitamos personas que sigan a pastores bíblicos, aunque esos pastores sean jóvenes, aunque no siempre los pastores entiendan todas las cosas y que nunca se equivoquen. Pero sí tenemos que seguir a esos hombres que siguen la palabra y enseñan la palabra y aplican la palabra. Y esos hombres deben ser seguidos y deben ser obedecidos. A veces las personas no quieren hacer esto en su propia iglesia, lamentablemente, porque piensan de esta manera. Escuchen, por cierto, ayer hubo una conferencia de mujeres en Salinas y la respuesta del pastor a muchas preguntas que le hicieron fueron respuestas maravillosas, pero hay algo que él dijo antes de cualquier respuesta. Él dijo, miren, yo soy pastor de mis ovejas. No soy pastor de ustedes. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque él, como pastor, era un predicador ayer. Y él cuando respondió, él respondió generalidades. Él respondió, aun cuando puedan parecer específicas, lo dijo de manera general. ¿Saben por qué? Porque no conocía a la persona que estaba preguntando. Solamente respondía una pregunta. ¿Saben por qué digo esto? Porque, hermanos, nosotros tenemos la bendición de poder ir a YouTube. Tenemos la bendición de tener libros y poder escuchar predicaciones. Poder hacer preguntas, o sea, poder buscar en el YouTube, ¿no es cierto?, la pregunta que estamos teniendo y posiblemente un predicador la ha respondido. Pero muchas de esas preguntas se responden de manera general. Esos predicadores, buenos hombres que encontramos, están respondiendo sin conocer el contexto de la persona que está preguntando. Y esto es muy importante entender. Ahora, hay personas que dicen, hay personas que quieren ser sujetas, pero dicen esto, ¿no? Yo quiero ser sujeto en mi iglesia. Pero si tuviera otro pastor, o si estuviera en la iglesia de John MacArthur, no tendría ningún problema. O si yo me congregaría en la iglesia del pastor Miguel Núñez o del pastor Juan Manuel Valls. ¿Valls o Valls se llama? Valls, el español, ya. Sí. O sea, quien sea. Pero, mis queridos hermanos y amigos, escúchenme, cuando hay ese pensamiento, nos estamos engañando nosotros mismos. La razón por la cual no quieres someterte a tu pastor, a tu paisano, es porque el problema está en tu corazón. Es porque el problema es que lo que te está diciendo el pastor está en contra de tus planes. Entonces, no tienes un problema con él, tienes un problema en manera general a la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la verdad.
Obviamente, como mencioné al principio, hay liderazgos abusivos en la iglesia hoy en día y si el líder no sigue la palabra y más bien manipula a los hombres para su provecho, pues por supuesto que las personas deberían salir lo más rápido posible de esos lugares. Pero cuando digo que el problema generalmente no es porque mi pastor no sea bueno, o como no es como el pastor MacArthur o el pastor Núñez, o sea, quien sea, sino que el problema se encuentra en mi propio corazón pecaminoso, es porque vemos también eso en el ejemplo de los judíos, hermanos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, la gente no siguió a Jesús, que era manso y humilde de corazón, que era justamente la luz del mundo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, el pueblo había tenido a Moisés. Moisés el profeta, el hombre que estuvo y habló con Dios cara a cara. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra en ese tiempo, y no le siguieron tampoco a él. Aún así, ellos pudieron haber dicho, pues haber seguido a Moisés está bien, Dios lo usó para rescatarnos de Egipto en última instancia, pero a Josué, ¿quién es Josué? ¿Quién eres, Josué? ¿Por qué te vamos a seguir? Josué no es tan bueno como Moisés, no tiene los mismos talentos de Moisés. No es, y ahí puntos suspensivos y usted llénelo en blanco. Sea lo que sea, pero Dios, hermanos, ha provisto a ese líder. Y hoy en día nos ha dado pastores, nos ha dado maestros, después de haber usado los apóstoles y los profetas para seguir a Cristo. Entonces, un extremo es la resistencia al liderazgo bíblico, personas que no quieren someterse porque el líder no es perfecto, porque no siempre toma las decisiones correctas, porque no me gusta, es donde se encierra todo, y por eso no estoy de acuerdo con él. Pero otro extremo, del cual también tienen que cuidarse, hermanos, el otro extremo es idolatrar al líder. Lamentablemente, cuando esto pasa, eso hace que las iglesias también se partan. La iglesia no depende del líder. Por más grande que sea, por más piadoso, por más amado, el pueblo de Dios no puede depender de su líder. El pueblo de Dios debe depender de Dios, más nadie. Aquí Moisés, hermanos, había muerto. Moisés ya no estaba. Ahora vino Josué, otro líder. Pero Dios no dejó a su pueblo. Y esta es la verdad también en la iglesia. Moisés muere, el primer pastor de la iglesia no siempre estará. Vendrá un Josué, otro hombre, otro líder, pero Dios no deja a su pueblo. Esta iglesia no debe depender de un hombre. Esta iglesia no puede fallar si un día el pastor ya no está. Si alguien tiene miedo de eso, entonces este mensaje es para ti, mi hermano. Moisés ya no estaba, pero Josué sí. Y Dios prometió estar con él y el pueblo le siguió. El pueblo no dijo, no eres Moisés, no. La iglesia no puede decir, ya no podemos más porque nuestro pastor no está. No, no, hermanos. O lo que pasa muchas veces, ¿no? A veces el pastor va de viaje, viene otro hombre para predicar y algunos pueden decir, no voy porque no me gusta cómo predica ese hombre, por eso no voy a la iglesia. Y eso es un gran pecado, hermanos. Porque la iglesia no depende de un hombre, sino de Dios y de su palabra predicada. El pastor sí tiene autoridad y debe ser obedecido en cuanto comunica fielmente la palabra de Dios. Pero hermanos, tenemos que dejar la idolatría a los hombres y tenemos que poner los ojos en Dios. Y también, si el líder del pueblo de Dios empieza a enseñar su propia opinión y empieza a usar su autoridad para su propio provecho, lastimando a las ovejas, tal líder debe ser confrontado y si no quiere cambiar, debe ser rechazado. Así que podemos pensar en otras iglesias cuando digo esto, por supuesto, se nos vienen a la mente, ¿no es cierto?, unas cuantas iglesias, pero hermanos, no hagamos eso. Ya vino a nuestra mente muchas iglesias, ya, listo, párelo allí. Porque es necesario, hermanos, que esto lo concentremos en nuestra iglesia. Les pido que entonces que oren, por ejemplo, si cuando se acuerden, oren por mí, para que yo siempre estudie la palabra de Dios, para que yo conozca la palabra del Señor y para que la predique fielmente. Y para también recordarles a ustedes lo que Dios ya ha dicho. Y ustedes, mis queridos hermanos, están dispuestos a recibir lo que Dios va a hablarles por medio de la boca de un hombre, pero según la palabra de Él, la palabra de Dios. Y ante todo, lo que queremos recibir entonces aquí es el Evangelio.
Y es algo que siempre los hermanos, por eso, siempre tenemos que estar pendientes en la predicación de la enseñanza, de la palabra. Porque en medio de todo eso, lo que siempre debe estar es el Evangelio, el mensaje de la salvación de Cristo. Cuando escuchas a un pastor predicar de la palabra, de que eres un pecador, de que eres un rebelde en contra de Dios, que necesitas la salvación de Dios o vas al infierno, tú tienes que creer porque es la palabra de Dios. Conversé con alguien ayer de que su pariente ya no va a la iglesia de Cuenca. ¿Por qué? Porque el pastor pasó predicando al infierno mucho tiempo. Y yo le dije, ¿esta persona está casada? No, pero vive con alguien. Por eso se fue. Por eso se fue. Esa es la razón por la cual se fue. Se fue porque seguramente el pastor, no solamente predicando al infierno, sino que seguramente el pastor lo exhortó a que no tiene que dejar de vivir con ese alguien. ¿Y sabe qué me dijo? Sí, el pastor le dijo. ¿Y qué pasó? La mujer hizo caso. Lo dejó a ese hombre. Y la mujer sigue en la iglesia. Y ese hombre, que supuestamente quería ser miembro de la iglesia, se fue. Y ese hombre el que está diciendo de que no, ya no voy a esa iglesia porque esa iglesia solamente pasa predicando en el infierno. Ahí está la razón. Ahí estaba la razón. Por lo tanto, escucha. Cuando escuches entonces de que eres un pecador y que eres rebelde en contra de Dios y que necesitas la salvación de Dios o vas al infierno por tus pecados, mi querido amigo y amiga, tú tienes que creer porque es la palabra de Dios, no la palabra de ese hombre. Tal cosa que estás escuchando tiene peso y tiene autoridad. ¿Sabes por qué? Porque es la verdad. Y si la desobediencia a los mandatos de Josué trajo muerte, como leímos en el pasaje, ¿cuánto más serio será rechazar cuando Dios habla y Dios llama al arrepentimiento? El escritor de los Hebreos dijo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande? Hermanos, ¿ustedes entienden lo que estamos diciendo? El escritor de los Hebreos dice, miren, la desobediencia a los mandatos de Dios mereció la muerte. ¿Ustedes saben qué se gana el hombre cuando rechaza el arrepentimiento de sus pecados por medio de la fe en Jesucristo? El perdón de sus pecados por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Ustedes saben lo que le va a pasar a tal hombre? No solamente, ese hombre puede ser que viva feliz el resto de su vida, 80, 100 años, con muchos hijos, viendo a sus padres a lo mejor hasta grande, pero toda una eternidad en el infierno. Eso es lo que el escritor hebreo está diciendo. Si la ley moral fue firme y recibe justa retribución de desobedecerla, ¿cómo escaparán los hombres cuando han escuchado el mensaje de salvación y lo rechazan? Si estás aquí sin Cristo, mi querido amigo y amiga, y sin la salvación, viviendo en tu pecado, reconoce la autoridad de Dios cuando te dice, arrepiéntete y cree en Jesucristo, que la salvación está en su Hijo cuando Él murió en la cruz por tus pecados. Y mis queridos hermanos, como cristianos, que nos sometamos a nuestro Dios por medio de someternos al liderazgo bíblico que Él ha establecido. Siempre y cuando Dios está con Él. Siempre y cuando Él comunique y enseñe y viva lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, oremos por nuestros líderes, oremos por un liderazgo bíblico en nuestra iglesia, oremos por la pluralidad de nuestra iglesia. Oremos que sean fieles a Dios y a su palabra y después oremos para que nosotros seamos seguidores bíblicos y sigamos a Dios por medio de seguir a estos hombres bíblicos, quienes nos aman y nos enseñan y nos recuerdan lo que Dios ha hecho en su palabra. Como conclusión, el pueblo de Dios necesita un liderazgo bíblico, así como seguidores bíblicos.
Amén. Vamos aquí a terminar la enseñanza de la palabra de Dios.